Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al 63º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al doctor profesor Alonso Valencia Llano. El profesor Alonso Valencia Llano obtuvo su título de licenciatura en Historia en la Universidad del Valle con un trabajo de grado titulado Evolución de la propiedad rural en el Valle del Cauca. Después obtuvo su título de maestría internacional en Historia Andina en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, Ecuador, con un trabajo de investigación titulado El Estado Soberano del Cauca durante el Federalismo y la Regeneración. Posteriormente obtuvo un segundo título de maestría en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, con un trabajo de investigación titulado Sepultados en los Montes, Orígenes de la insurgencia social en el Valle del Río Cauca, 1810-1830. Y obtuvo finalmente su título de doctorado en la misma Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, con una tesis doctoral titulada Dentro de la ley, fuera de la ley, insurgencia social en el Valle del Río Cauca, 1810-1854. El doctor Alonso Valencia Llano es profesor titular en el Departamento de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Él es director de la Asociación Centro de Estudios Regionales, Región. Es un grupo de investigación clasificado en la categoría A del escalafón de grupos de investigación del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de la República de Colombia. Él también es investigador de Señal Memoria, RTBC, Sistemas de Medios Públicos. Es miembro de varias academias, es miembro honorario y consultor de nuestra Academia de Historia del Valle del Cauca, es miembro de la Academia de Historia de Palmira, es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, es miembro de la Academia de Historia de la Ingeniería y es miembro también de otras academias regionales y también internacionales. El profesor Alonso Valencia Llano ha publicado más de 24 libros, entre los cuales se encuentran los siguientes. Voy a leer sus títulos en orden cronológico. Indios y Mestizos de la Nueva Granada, publicado en 1987. En un libro pues editado por Jorge Orlando Melo, por Germán Colmenares, con un prólogo de Jorge Orlando Melo. Luego publicó el libro titulado Estado Soberano del Cauca, Federalismo y Regeneración, en 1988. Después, con Jorge Orlando Melo, publicó el libro Reportajes de la Historia de Colombia en 2 tomos, en 1989. Luego publicó el libro Resistencia Indígena a la Colonización Española, Resistencia Indígena Militar en la Gobernación de Popayán, publicado por la Universidad del Valle en 1991. Posteriormente, el libro Empresarios y Políticos en el Estado Soberano del Cauca, publicado por la editorial de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle en 1993. Tengo un ejemplar de ese libro. Con el profesor ya fallecido Francisco Uriel Zuluaga, publicó el libro Historia Regional del Valle del Cauca, publicado también por el Centro Editorial de la Facultad de Humanidades de la Universidad en 1992. Ese libro ya lleva 2 ediciones. Luego el libro titulado Los proyectos sociales y políticos del periodismo en el Estado Soberano del Cauca, en la colección de autores vallecaucanos, publicado por la imprenta departamental de la Gobernación del Valle en 1994. Posteriormente, Indios, Encomenderos y Empresarios, recibió este libro el premio Jorge Isaacs de la colección de autores vallecaucanos de la Gobernación del Valle en 1996. Posteriormente publicó el libro Mujeres Caucanas y Sociedad Republicana, libro auspiciado por el Centro de Estudios Regionales Región de la Universidad del Valle en el año 2001. Después, Marginados y Sepultados en los Montes, Insurgencia Social en el Valle del Río Cauca, 1810-1830, que fue el tema de una de sus tesis de posgrado, Cali, programa editorial de la Universidad del Valle en 2008. Después, la confrontación regional en la génesis del proceso de independencia del sur de Colombia,
por el programa editorial de la Universidad del Valle en 2010. En el mismo año salió publicado su libro titulado Sinopsis Histórica del Valle del Cauca, en celebración del centenario de creación del departamento del Valle del Cauca, publicado por la Facultad de Humanidades de la Universidad. En el año 2016 salió publicado su libro titulado Dentro de la Ley, Fuera de la Ley, Resistencias Sociales y Políticas en el Valle del Río Cauca, 1830-1855, publicado por la editorial de la Universidad del Valle. Después, en el mismo año 2016, salió publicado su libro titulado Entre la Resistencia Social y la Acción Política de Bandidos a Políticos, segunda edición. Luego, Afrodescendientes en el Valle del Cauca, Ensayos Históricos, El Banco de la República y el Desarrollo Económico y Cultural de Buenaventura. En el año 2017, en colaboración con Catherine Espinosa e Isabel Cristina Bermúdez, publicó el libro titulado Ulpiano Lloreda y los inicios de la industrialización en el Valle del Cauca. El mismo año de 2017 publicó también en colaboración con Isabel Cristina Bermúdez y Esperanza Gómez el libro titulado Ciudades Confederadas del Valle, símbolos y ritos de su cultura política, publicado por el programa editorial de la Universidad del Valle. Tengo un ejemplar de ese libro. Palmira, Historia, Desarrollo Económico e Identidad Cultural, publicado también por el programa editorial de la Universidad en 2019. Tengo un ejemplar de ese libro que me ofreció el profesor Alonso Valencia. Simposio Bicentenario de la Batalla de San Juanito. Participó como editor de esa obra, que compiló trabajos presentados en el año 2019 con la conmemoración del bicentenario de esa batalla. El tiempo del bicentenario, un libro institucional publicado por RTBC, Sistema de Medios Públicos, en Bogotá en el año 2019. Memoria de Familias en Tiempos de Guerra, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y Relatos de la Independencia, también por RTBC en el año 2020. En el año 2021 publicó el libro con varios otros autores titulado La Voz del Poder, el discurso presidencial en Colombia, 1938-1990. El profesor Alonso Valencia Llano pues ha publicado cerca de un centenar de artículos en revistas científicas, en historia, en humanidades, en diferentes temas, revistas indexadas y homologadas en el Publindex de MinCiencias, y pues es el articulador del grupo de investigación Región. Hoy el profesor Alonso Valencia Llano nos va a dictar una conferencia titulada El Estado Soberano del Cauca, la obra de Tomás Cipriano de Mosquera, Julián Trujillo, César Conto y Eliseo Payaso. Bueno, muchas gracias, doctor Llano, por esta invitación a compartir con ustedes unas reflexiones que tengo sobre un tema que he trabajado durante gran parte de mi vida, que es la historia regional del suroccidente colombiano, enfocado principalmente en lo que tiene que ver con el Estado Soberano del Cauca. Quiero también agradecerle a la Academia por brindarme este espacio y a ustedes, miembros de la Academia, por acompañarme, lo mismo que los compañeros de la Academia de Caldas y otras academias que nos están acompañando. Muchas gracias por estar acá. Voy a enfocarme básicamente en una charla, en una pequeña conferencia, que va a mostrar cómo se va consolidando una región, para luego mostrar cuáles son los fenómenos políticos que nos permitirían entender cuál es la grandeza de esta región y por qué esta región decae. Y para ello voy a enfocarme básicamente en la acción de 4 personas que considero fundamentales como dirigentes regionales. El primero es Tomás Cipriano de Mosquera, el segundo Julián Trujillo, el tercero César Conto y el tercero Eliseo Payán. Entonces, sin más, vamos a empezar, por favor, la segunda diapositiva. Vamos a empezar hablando de la muerte de la gobernación de Popayán y el nacimiento de la provincia del Cauca. Como consecuencia de los procesos de independencia, del triunfo de Boyacá y de la batalla de San Juanito, desapareció la gobernación de Popayán y se creó la del Cauca, dentro del gobierno de Cundinamarca, en la recién creada República de Colombia en diciembre del 19 en Angostura. Por un decreto del 11 de marzo de 1820, Bolívar
decretó, artículo primero, la provincia de Popayán, en el departamento de Cundinamarca, con los límites que actualmente tiene, será llamada en lo sucesivo provincia del Cauca. Segundo, la capital de la provincia por ahora será la ciudad de Cali, en atención a su localidad y señalados servicios en la República. Tercero, la ciudad de Popayán, con los pueblos que están comprendidos en la jurisdicción de su cabildo, formará un cantón de la provincia y será gobernada como las de Buga y Cartago. Este decreto tendrá fuerza de ley mientras que el Congreso General lo altera o aprueba y su ejecución queda a cargo del gobierno de Cundinamarca. Se nombró entonces un gobernador militar que ejerció desde Cali, el coronel José Concha, mientras que el doctor Manuel José Escobar fue el gobernador político. Pasamos a la otra diapositiva. Esto nos muestra que hay un reconocimiento en el Valle del Cauca para crear una región absolutamente diferente. Y esa región tuvo, por los señalados efectos de la independencia, su capital en Cali. Miró Bolívar la fortaleza del Valle del Cauca y hizo un reconocimiento de ella. Posteriormente eso cambió, no voy a entrar en esos detalles, el Cabildo de Cali se queja por los cambios, pero lo que me interesa es continuar mostrando cómo esta región se mantuvo grosso modo hasta 1825, cuando Santander expidió un decreto reglamentario de la ley de 23 de julio de 1823 sobre división territorial del departamento del Cauca. Ya no era una provincia, ya era un departamento, en cuyo artículo primero creó las provincias de Popayán, la provincia del Chocó, la provincia de Buenaventura y la provincia de Pasto, con los cantones que allí aparecen referidos. Es decir, desaparece la gobernación de Popayán y se le da durante la creación de Colombia, se le da una unidad político-administrativa diferente dentro de un Estado republicano. En 1830 hubo una reacción a la dictadura de Rafael Urdaneta, el militar venezolano que se tomó el poder después del fracaso de la dictadura de Bolívar. En estas provincias que acabamos de mencionar, se debatió si estas provincias quedaban vinculadas al departamento de Cundinamarca, que ya empezaba a ser reconocido como Nueva Granada, o se vinculaban al Ecuador. Y en esto pesaron las siguientes razones. Las provincias del Cauca, que era la antigua gobernación de Popayán, estaban situadas entre Nueva Granada y Ecuador y no se sentían plenamente identificadas con ninguna de las dos, aunque tenían más afinidades con la República del Sur. Ecuador era visto como un remanso de paz, contrario a la Nueva Granada, donde los nuevos gobernadores republicanos habían sido incapaces de restablecer la paz colonial. Prueba de ello es la dictadura de Urdaneta. Los caucanos tampoco tenían mayores simpatías con los militares de la Gran Colombia, en especial con los de origen venezolano, quienes habían exigido demasiados donativos para sostener las tropas durante la independencia. Reclutaron los esclavos, agudizando la crisis económica de la región, que sufrió unos 10 o 12 años, depende de dónde se aborde, la guerra de independencia, y cometieron abusos en el sometimiento de los realistas de Popayán, Patía, Pasto y Quito. Aparte de esto, el dominio de los militares se había prolongado tanto que todavía en 1830 la región seguía siendo dominada por ellos. Es decir, no se sentía una paz republicana que compensara lo que se había perdido con la paz colonial durante las largas guerras de independencia. Debido a esto, algunos vecinos de Pasto solicitaron el 27 de abril de 1830 su anexión al Ecuador, con el argumento de que su parroquia pertenecía al obispado de Quito y sus asuntos judiciales al Tribunal del Ecuador, algo que venía desde la creación de la audiencia de Quito en 1560. Recordemos que la audiencia de Quito se prolongaba hasta la ciudad de Buga, hasta la jurisdicción de la ciudad de Buga, por lo tanto cubría terrenos que hoy están en Villa María, Marmato y Río Sucio, y Supía, por supuesto. El presidente ecuatoriano Juan José Flores trató de anexar también la provincia de Buenaventura,
que cubría toda la costa del Pacífico, para lo que envió la propuesta a los vecinos del cantón de Escuandé, que era la capital de la provincia de Buenaventura, quienes lo aceptaron el 29 de agosto de 1830. Posteriormente, la propuesta de anexión al Ecuador fue aceptada por los vecinos de Barbacoas, Guapi y Micay. Por su parte, el coronel Diego White, encargado de controlar Pasto en ausencia de Obando, el 3 de noviembre declaró en firme la anexión de Pasto al Ecuador con la justificación de que lo hacía para proteger la región de la dictadura de Urdaneta. La posición de los vallecaucanos fue diferente. José Antonio Arroyo, prefecto de Popayán, citó a una asamblea de delegados de los cantones caucanos en Buga el 21 de septiembre para ver si reconocía o no el gobierno del dictador Urdaneta. Contrario a lo que esperaban los vecinos de Popayán y Pasto, se acordó unirse los departamentos del centro y reconocer a Urdaneta. En Cali las cosas fueron un poco diferentes, pues en apoyo a la dictadura se logró luego de un pronunciamiento popular que fue acompañado por los gritos "mueran los blancos" y "viva el libertador Simón Bolívar", en una guerra racial que incluso fue denunciada por Eusebio Borrero, algo que estudio en algunos de mis libros. Una guerra racial que se inició después de la batalla de San Juanito y tuvo varias expresiones hasta los años 30. Estas provincias permanecieron unidas al Ecuador hasta el 7 de septiembre de 1832, cuando Obando, quien había derrotado al dictador, ordenó al Salvador Córdoba organizar milicias para marchar sobre el Cauca, con el argumento, pues si no vuelven por las buenas, vuelven por las malas. Flores no estaba dispuesto a permitirlo, y en una jugada política bastante atrevida, nombró de gobernador a José Hilario López, quien, por el contrario, se dedicó a organizar la reincorporación a la Nueva Granada, iniciada con los cantones de Citará y de Quibdó en el Chocó, y continuó en el Cauca, mientras que Ecuador mantenía ocupadas las zonas de Pasto y Buenaventura. Ante una posible guerra con Ecuador, Obando ocupó Pasto el 22 de septiembre y, en medio del clamor del pueblo y con repiques de campanas, firmó un armisticio que puso a las tropas ecuatorianas al sur del Carchi y a los granadinos antes del Guaita. De inmediato, Flores intentó anexar el Valle del Cauca y envió tropas por Buenaventura para promover una insurrección en Cali, pero el general Salvador Córdoba neutralizó a los partidarios de esta acción. De esta manera, las provincias del Cauca fueron reincorporadas a la Nueva Granada, nombre que asumieron las provincias de Colombia, gracias a la convención que el 7 de noviembre de 1832 encargó a José María Obando de la presidencia de la República. Diapositiva siguiente, por favor. La organización político-administrativa permaneció con modificaciones menores hasta 1835, cuando el gobierno nacional produjo una reforma político-administrativa que cambió el mapa político al organizar las siguientes provincias: Pasto, Buenaventura, Cartago, Cauca, Popayán, Chocó. Estas provincias, según el censo del mismo año, tenían una población global de 212.795 habitantes, para un total en la Nueva Granada de 1.687.109 habitantes. Estamos hablando de unos territorios inmensamente grandes, pero también terriblemente despoblados. Pasamos a la otra diapositiva. Cambios importantes se vivieron mediante la constitución de la Confederación Granadina, nuevo nombre que asumió la República de Colombia a partir de 1858. Reconoció esta constitución que las regiones colombianas habían alcanzado cierto grado de independencia, lo que era una consecuencia del desarrollo. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta que cuando hablamos del Cauca en adelante, no estamos hablando de lo que hablaba con Efraín Marmolejo ahora, de un Cauca pequeño, que no es el Cauca actual, sino que cuando hablamos del Cauca estamos hablando del Valle del Cauca, con capital en Buga, y se va a extender por la región del Quindío hasta la Villa de María y por el occidente hasta la región de Supía. Incluye pues Supía, Marmato, Río Sucio, para que lo tengamos en cuenta, con la banda occidental del Cauca,
que involucra la municipalidad de Toro, para que lo tengamos en cuenta que cuando hablamos del Cauca no estamos hablando del Cauca actual, simplemente para que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo que decíamos es que cambios importantes se dieron en la constitución de la Confederación Granadina de 1858, que reconoció que las diferentes regiones colombianas habían alcanzado un grado de madurez, un grado de independencia, que permitió que se crearan los estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Panamá y 3 años después el estado del Tolima. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto produjo una serie de modificaciones internas en el territorio que nos convoca, porque se crearon una serie de provincias que aquí en este mapa no las he podido incluir, pero que a las que mencionamos ahora, de Pasto, Buenaventura, Cartago, Cauca, Popayán y Chocó, se adicionan la de Tuluá, la de Palmira, la de Túquerres, la de Barbacoas y la de Tumaco. Es decir, las ciudades más grandes comenzaron a ser reconocidas como provincias. Es bueno que lo tengamos en cuenta, que estas ciudades que antes dependían de unas provincias más grandes, adquirieron con esta constitución nueva autonomía política. Pasemos a la siguiente diapositiva. Miremos ahora la confrontación política y la reorganización regional que se da después de la Constitución de 1858. La evolución de estas antiguas provincias crearon una serie de fuerzas políticas antagónicas que no se redujeron a los límites de las antiguas ciudades coloniales y llevaron ni a las provincias que surgieron después, sino que llevaron a guerras civiles nacionales como la del 39 al 41, la del 51 y la de 1854. En el Cauca, esto produjo el surgimiento de 4 sectores en conflicto, que para 1858-59 los podemos reconocer como los liberales tradicionales, que eran de carácter draconiano y popular, que coincidían con los esquemas sociales que defendía José María Obando. Los liberales gólgotas radicales, unos liberales de carácter un poco más elitista, eran defensores a ultranza del libre cambio y seguían al general José Hilario López. Por el lado de los conservadores tenemos a su vez 2 sectores. Tenemos los conservadores militaristas, con un profundo arraigo popular, que eran acaudillados por el general Tomás Cipriano de Mosquera, y tenemos los conservadores tradicionales, también muy elitistas, de mentalidad señorial, que coincidían con los esquemas sociales y políticos de los hacendados esclavistas. La esclavitud ya había desaparecido para este momento, cuyo principal representante era don Julio Arboleda. En el enfrentamiento de estas fuerzas, los radicales fueron derrotados en 1858-59 y se consolidó este sector de los conservadores tradicionales liderados por un militarista que es Tomás Cipriano de Mosquera, en choque con los liberales tradicionalistas de Julio Arboleda. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto nos dio a nosotros entonces que en el Cauca van a aparecer 2 tendencias políticas muy claras. La del presidente de la Confederación, don Mariano Ospina Rodríguez, un conservador que defendía un esquema de gobierno absolutamente centralista, mientras en el Cauca y en la Nación teníamos a los conservadores militaristas que tenían a Tomás Cipriano de Mosquera como principal representante del Cauca y quien fue nombrado en 1858 gobernador provisorio del estado del Cauca. De la confrontación entre estos 2 sectores políticos va a surgir en el Cauca una propuesta de integración regional que vino a romper con el esquema que se traía históricamente. Buscó entonces este esquema consolidar la región caucana como un espacio de dominación política de la élite regional que se mantuviera alejada de las injerencias externas de carácter centralista que tantos males había ocasionado en el pasado, como condición necesaria para sacar al Estado de la situación en que se había asumido desde la finalización del régimen colonial debido a la larga crisis del sistema minero, a las guerras de independencia y a las confrontaciones civiles. Es decir, se buscó consolidar al Cauca como una región política autónoma
dentro de la Confederación Granadina, a lo que se opuso el presidente Mariano Ospina Rodríguez. Gracias a esto, entonces, en 1858, se lanzó la candidatura de Mosquera a la gobernación de Cauca. Recordemos que él había sido en el 58 gobernador provisorio. Ahora se lanzó ya oficialmente a la candidatura y fue apoyado, gracias a este proyecto de autonomía regional, por los liberales radicales y los liberales militaristas. Esto permitió que se lanzaran unas listas conjuntas al Senado y a la Cámara, que tenía un programa político, la siguiente diapositiva, por favor, que pretendía llevar al Cauca por los caminos de la verdadera civilización, que permitieran desprenderse los hábitos engendrados por el espíritu de la antigua colonia, incompatibles con las ideas trazadas por el genio del siglo. Segundo, esto era una concesión al... No, sigamos allí. Esta era una concesión al modernismo, pero las bases constitutivas del nuevo espacio social seguían siendo bastante conservadoras. La defensa del individuo fue la única concesión al liberalismo, pero se seguía defendiendo la familia y la sociedad con esquemas tradicionales. Buscó, con este proyecto, desarrollar la educación pública y estimular la construcción de obras públicas, en particular la apertura del camino carretero Buenaventura, que permitiera la vinculación con el mercado mundial y la navegación a vapor por el río Cauca, que permitiera, mediante una red de caminos carreteros, crear un mercado interno. Mosquera, gracias a este proyecto, logró la gobernación del Cauca en un enfrentamiento con don Julio Arboleda y con los conservadores tradicionales que aquí representaban el sector nacional de Mariano Ospina Rodríguez, presidente de la Confederación Granadina. Esto llevó a que, por parte del gobierno central, se cometiera una serie de violaciones a la soberanía de los estados que justificaron la revolución de 1860. En esa serie de intervenciones del gobierno central surgió una propuesta alternativa a la autonomía regional que se había planteado dentro de la Confederación Granadina, y fue la propuesta de crear la República del Cauca. El primer estado que reaccionó contra la intervención de Mariano Ospina fue el estado de Santander, donde se inició una revolución que fue rápidamente controlada por el gobierno de Ospina y por su secretario de gobierno, que era el señor San Clemente, pues, de Buga. Siguió luego un golpe de estado en Bolívar, donde donde Juan José Nieto se logró imponer. En el estado del Cauca, gracias a que Buenaventura le fue quitada la condición de Puerto Franco, Manuel Dolores Camacho, uno de los dirigentes del liberalismo popular en Cali, propuso lo siguiente: el estado del Cauca debe formar una nación independiente si quiere progresar. Esta parte de la república necesita ejercer plenamente su soberanía para proveer en la entera libertad al desarrollo de la industria, para arreglar sus relaciones exteriores en sentido de sus conveniencias. Para Camacho, la unión de este estado con el de Panamá garantizaría la viabilidad de la nueva república, por lo que agregó: como estoy persuadido de que la independencia del sur llegará tarde o temprano por la fuerza irresistible de las condiciones que la rodean, doy poca importancia a la federación, que solo alcanza a contener pequeñas ambiciones y resolver cuestiones subalternas y el limitado influjo en la suerte del país. Esto fue seguido por una serie de reuniones en las que se afirmaba que Obando sería candidato presidencial para la futura República del Cauca. Debemos decir que esto se hizo con la anuencia de Mosquera. Y en Bogotá se llegó a decir que esta locura que se estaba proponiendo en el Cauca era simplemente un plan B que tenía Mosquera por si no lograba llegar al gobierno nacional, tener una república de bolsillo. Con todo esto se vino la guerra del 60 y se produjo la consolidación de la soberanía caucana. La intervención en los estados realizados por Ospina permitió que en el Cauca se depusieran
algunos antagonismos que todavía existían entre Mosquera, Obando y López, y se estableciera una alianza a la que se opuso don Julio Arboleda. La alianza dio nacimiento a una fuerza política nueva que se conoció como Partido Liberal Caucano. Gracias a esto, Mosquera pudo firmar con los liberales del Estado Bolívar un pacto provisorio en 1860, el que fue ratificado por un pacto de unión en 1861. Esta alianza permitió enfrentar a los conservadores, quienes se lanzaron a la guerra en el sur del estado en 1860, dirigidos por José Francisco Sarama como intendente de Hacienda Nacional y por Pedro José Carrillo en el norte, quien estaba encargado de recoger las armas nacionales en los parques del estado. Al ser derrotado Mosquera, estos insurgentes fueron derrotados y esto permitió que Mosquera pudiera realizar la revolución del 60, que es reconocida como la única revolución triunfante en la historia de Colombia. La revolución del 60, cabe mencionarlo, es reconocida como la gran revolución liberal, también es conocida como la guerra federal o también es reconocida como la guerra de las soberanías. Gracias al triunfo de Mosquera durante la guerra, se pudo expedir una constitución, que es la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, expedida en 1863, y que le dio vida jurídica al Estado Soberano del Cauca, que había sido creado por una constitución anterior, que es la Constitución Caucana de 1862. Es decir, el Estado Soberano del Cauca surge durante la guerra. Durante la guerra del 60, Mosquera, cuando los conservadores se lanzan a la guerra, inician la guerra, y Mosquera luego hace su grito revolucionario, Mosquera declara la soberanía del Estado y da nacimiento al Estado Soberano del Cauca. El Estado Soberano del Cauca, entonces, como el Estado Soberano de Bolívar, son anteriores a los Estados Unidos de Colombia. Pasamos ya está la diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las consecuencias de la guerra del 60, entonces, tienen que ver con que los liberales radicales accedieron al poder en el Estado Soberano del Cauca con el general Eliseo Payán como gobernador encargado, mientras Mosquera, el gobernador titular, ocupaba el primer cargo de la Unión y representaba el Cauca ante la Convención de Río Negro. Segundo, se creó una Constitución Federalista del 63 que estableció la soberanía de los estados y le dio el nombre a la República de Estados Unidos de Colombia. La soberanía permitió que los estados tuvieran sus propias constituciones, gobiernos independientes y manejo interno de los conflictos, situación que llevó a que se perdiera el orden público solidario en la nación y que se produjera una serie de conflictos en muchos estados en un debilitamiento extremo del poder presidencial, que solamente se pudo dedicar a administrar las aduanas y a establecer y sostener las relaciones exteriores. Cuarto, se estableció un gobierno en el Cauca que tuvo como meta consolidar la soberanía del Estado, lograr la paz política y someter a los conservadores liderados por Arboleda. Quinto, los liberales se comprometieron en procesos electorales que buscaron y lograron la presidencia de los Estados Unidos para Mosquera y la del Estado Soberano del Cauca para Payán, como ya había sido gobernador de hecho. Sexto, Eliseo Payán, gobernador del Cauca, presidente del Cauca, perdón, en 1865 al 67, llevó al Estado, a la dirección del Estado, la función pública, unos jóvenes liberales radicales como Alejandro Micolta, Benjamín Núñez, Narciso Riascos y Zenón Fabio Lemos, quienes fueron dirigidos por el secretario de Gobierno del Cauca, un héroe de la guerra, de quien, como mencionamos ahora, Isabel Cristina Bermúdez y yo acabamos de terminar un estudio relativamente completo de su familia, que fue César Conto, quien fue el que escribió la Constitución Caucana de 1862. Ellos se caracterizaron por un marcado sectarismo político que se expresó en odios contra los conservadores. Esto es un elemento emocional que va a explicar las diferencias políticas que se van a presentar después entre las fuerzas liberales que van a gobernar el Cauca
y que va a generar conflictos futuros, como veremos más adelante. Los elementos de unión, entonces, van a girar en torno a las herencias de la guerra, el odio al conservatismo y la figura de Mosquera como único caudillo que podía mantener a los conservadores sometidos. Ahora miremos qué es el Estado del Cauca entre 1863 y 1886. El Estado soberano del Cauca era el más extenso de los que conformaron a partir del 63 los Estados Unidos de Colombia. Tenía una extensión de 666.800 kilómetros cuadrados, de los cuales 603.800 eran baldíos y solo 63.000 eran ocupados por cerca de 400.000 habitantes. Los habitantes estaban concentrados principalmente en unas pocas ciudades del Valle del Cauca y de los altiplanos de Popayán y Pasto. El resto del territorio estaba conformado por terrenos anegadizos y selváticos, por páramos, por las insalubres costas del Atlántico y del Pacífico, donde habían algunos pueblos de menor importancia. Por supuesto, también tenemos ocupada la zona minera de Supía, Marmato y Río Sucio, que tenían una ocupación colonial de mucha importancia para el Estado. Si miramos lo que es hoy este territorio, nos damos cuenta que de allí salieron las unidades político-administrativas del Amazonas, del Caquetá, del Guainía, del Baupés, del Putumayo, de Nariño, del Cauca, Valle, Chocó, Quindío, Risaralda, parte de Caldas, la región de Urabá antioqueño y terrenos que hoy pertenecen a la República de Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador. Por decir esto último, en una conferencia que dio en Ecuador, en un organismo internacional, se armó una discusión muy interesante sobre los terrenos que Colombia le había robado al Ecuador. Pasamos a la siguiente diapositiva. La población caucana representaba un 16% del total del nacional, lo que mostraba al Estado como uno de los más poblados de los Estados Unidos de Colombia, tal y como lo indica el censo de 1870. A pesar de todo, ante los ojos de los dirigentes caucanos, este volumen poblacional y su lento crecimiento no bastaba para ocupar los extensos territorios del Estado y extraer las riquezas que en ellos existían. La baja densidad demográfica permitió formarse la imagen de que el Cauca era un inmenso desierto. En ello influía la distribución de la población que desde los tiempos coloniales se había concentrado principalmente en dos regiones. El Valle, con el 19,21%, los altiplanos de Popayán y Pasto con el 48,03%, que se caracterizaban en ambas regiones por tener tierras muy fértiles y por las ventajas que ofrecían las ciudades de data colonial como Cali, Buga, Palmira, Popayán y Pasto, que eran importantes centros comerciales. El resto de los caucanos se dispersaban en unas pocas poblaciones mineras en la costa del Pacífico, con el 22,61%, y los antiguos distritos mineros de las municipalidades de Toro, Supía, Marmato y Río Sucio, y del Quindío, que es lo que es el dominio jurisdiccional de Cartago, que tenían el 10%, donde se habían dado ya unos incipientes procesos de colonización, mientras que las selvas del Caquetá, el Putumayo y Amazonas permanecían inexploradas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pasemos a la siguiente. Acerca de la ocupación de los habitantes caucanos, solo el censo de 1870 ofrece alguna información. La mayoría de la población estaba dedicada a labores agrícolas, mineras y artesanales, mientras que unos pocos eran propietarios de predios rurales y ganaderos. La porción mayoritaria de la población se dedicaba a la agricultura en un 32,80%, a la artesanía un 13%, a las mineras un 5%, como amas de casa un 12% y sirvientes un 4%. No deja de llamar la atención que las mujeres dominaron cierto tipo de actividades importantes para la economía, como la minería, y que participaron en un porcentaje importante en la agricultura y la pesca, no reduciendo su papel a tradicionales labores como oficios domésticos, artesanales o como sirvientes.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, allí podemos ver las profesiones. Las condiciones de vida de los sectores sociales utilizados como fuerza laboral no eran las mejores. Mientras que un gran número había encontrado un espacio como pequeños propietarios, como administradores, como arrendatarios, como agregados o como asalariados en las haciendas, muchos de los ex esclavos se negaban a someterse a las condiciones laborales que trataban de imponer los propietarios y se refugiaron en los montes de la frontera del Pacífico, en las fronteras internas, donde desarrollaron formas de vida primitiva. Siguiente diapositiva. Las actividades económicas básicas se desarrollaban en condiciones muy difíciles. Los campesinos debían soportar periódicas inundaciones y sequías, sufrir las dificultades que ofrecía el bosque tropical húmedo con bandadas de mosquitos y zancudos, variedades de serpientes venenosas y fieras, y a esto se unían las dificultades para acceder a los pocos servicios asistenciales que se ofrecían en los centros urbanos. Desde luego, en tales condiciones, no faltaban las enfermedades como fiebres palúdicas, lepra, coto, neumonía, disentería y el dengue, que eran permanentes, mientras que la viruela regularmente recorría el Cauca sembrando la muerte en los campos. Volvamos bueno, no sé, me aceleré y no les dejé ver la diapositiva anterior, me disculpan por eso. Entonces, cuando podamos, pasamos a la siguiente diapositiva. En esta. La vida política en el Estado soberano del Cauca. La nueva situación política llevó a que una constitución política reunida en 1865, una asamblea constituyente, expidiera la constitución del Estado soberano del Cauca y creara unas instituciones con un marcado carácter radical que excluía totalmente a los conservadores del poder. Esto produjo la rebelión conservadora de 1865, que fue sometida por el general Eliseo Payán, liberal radical, y por el general mosquerista Julián Trujillo. Pero los conflictos no se dieron únicamente con los conservadores, pues hubo un permanente enfrentamiento entre los radicales del liberalismo, dirigidos por el doctor Manuel Murillo Toro, a quien preocupaba el poder alcanzado por Mosquera en el gobierno central de la Unión. El choque entre ambos llevó a que Mosquera fuera depuesto y enviado al exilio en 1867 y a que se iniciara una serie de gobiernos controlados por los radicales que habrían de durar hasta 1880. El dominio del radicalismo significó una serie de violaciones a la soberanía de los estados que fueron en la práctica una violación permanente de la Constitución de Río Negro, intervenciones armadas, golpes de estado, violación a procesos electorales, todos con el fin de ocupar las diferentes presidencias de los estados. En tales circunstancias, los radicales bogotanos fueron conocidos como el Olimpo Radical o más generalmente como la oligarquía. En el Cauca, el derrocamiento de Mosquera puso al Estado en pie de guerra, que fue evitada por el presidente Julián Trujillo, quien gobernó entre el 67 y el 69, quien por el contrario dedicó todos sus esfuerzos a consolidar la paz y al desarrollo económico, y a preparar las milicias del Estado como único medio de preservar la soberanía del Cauca. Esto fue continuado por su sucesor Andrés Cerón, podemos pasar a la siguiente diapositiva, quien gobernó entre el 69 y el 71, quien en unión de Trujillo prepararon el regreso de Mosquera, quien fue electo presidente en el exilio para el periodo del 71 al 73. Esto complicó las relaciones con el gobierno de la Unión, presidido por Manuel Murillo Toro, porque revivió el viejo conflicto entre los liberales caucanos, encabezados por el radical César Conto, y los conservadores. Estos últimos entonces se pusieron en pie de guerra. En la nueva situación, el dominio de la oligarquía bogotana no era lo que más preocupaba a los liberales caucanos. Más importante era el hecho de que el Cauca se encontraba rodeado por estados conservadores como Antioquia y como el Tolima, que podían intervenir en defensa de los conservadores que consideraban estaban siendo maltratados en el estado del Cauca. Esta situación se agravaba si se tiene en cuenta que el gobierno nacional mantenía un batallón en Manizales y medio
en Ipiales con el fin de vigilar las fronteras. Tropas que podían ser utilizadas para tumbar gobiernos, lo que obligó a que los presidentes caucanos realizaran sus esfuerzos para robustecer las milicias del Estado que podían alcanzar, llegado el caso, un número de 50.000 efectivos. Además, los mosqueristas culminaron un proceso iniciado por Trujillo que buscaba darle unas bases constitucionales al Estado que estuvieran más de acuerdo con las realidades caucanas. Para ello, en 1872, una asamblea constituyente expidió la Constitución caucana que reemplazó la de 1862, que fue modificada en el 75, que había sido redactada por el mismo César Condo. No sé si valga la pena señalarlo, pero como cultura general, cabe decir que estos cuatro, y muchos de los que he mencionado, eran masones. Estrella del Cauca, Aurora del Cauca, Aurora del Cauca, Estrella del Cauca. Todo era un proyecto de masones que buscar la libertad es absoluta para los individuos, que buscaron propiciar la educación laica, que buscaron el desarrollo económico como base para establecer un desarrollo social. Lo dejo allí simplemente como comentario, simplemente como cultura general, no para propiciar ningún debate. La discusión de la Constitución del 72 mostró un hecho político importante. Julián Trujillo se opuso a Mosquera, oposición que se hizo más radical en 1873, cuando Mosquera declaró la guerra a los conservadores. Trujillo se opuso a que Mosquera declarara la guerra a los conservadores. Y así, entre los dos, que era una alianza de vieja data, se produce unas diferencias que van a ser importantes en el futuro. Esta oposición no significó una división en el mosquerismo ni en el liberalismo caucano, sino la exclusión política de Mosquera, en tanto que liberales y conservadores reconocían que el verdadero dirigente caucano en esos momentos era Trujillo, quien desde 1868 había hecho que el Estado soberano del Cauca fuera una realidad. En el caso de los conservadores, este reconocimiento se había dado cuando apoyaron a Trujillo en las elecciones presidenciales de la Unión Colombiana celebradas en 1871 y en 1873. Y en el caso de los liberales, cuando luego de la exclusión de Mosquera, don Julián fue electo presidente del Cauca para el periodo 73-75, que inició un gobierno en el cual participaron los radicales. La tolerancia política que siempre había mostrado Trujillo se hizo más evidente cuando durante su gobierno los conservadores caucanos pudieron iniciar un proceso de reorganización interna que llevó a que en 1874 Carlos Albán viera la posibilidad de recuperar el poder en el Cauca mediante la creación de un partido católico para participar en elecciones. La ofensiva conservadora fue tan exitosa que los dos grupos liberales depusieron temporalmente todas sus diferencias para enfrentar al enemigo común, lo que permitió que los radicales encabezados por César Condo alcanzaran nuevamente la presidencia del Estado para el periodo 75-77. Durante el gobierno de Condo, los radicales revivieron sus viejos métodos excluyentes de manejo del poder político, que llevó a la violación de procesos electorales en perjuicio de trujillistas y conservadores, situación que permitió la conformación en 1875 de grupos liberales opositores que se llamaron a sí mismos como independientes. Eran grupos empresariales que se habían mantenido al margen de las luchas entre mosqueristas y radicales y que encontraron en Rafael Núñez el candidato ideal para defender su programa político consistente en la necesidad de mantener la paz para lograr el desarrollo económico. Su labor opositora fue tan exitosa que en 1875 estos independientes lograron que la Sociedad Democrática de Cali, un muy fuerte bastión radical de vieja data, se pronunciara en favor del doctor Rafael Núñez como candidato independiente a la presidencia de la República, enfrentando la candidatura oficialista de Aquileo Parra. La división del liberalismo no era exclusiva del Cauca, pero aquí se hizo más profunda debido al sectarismo exagerado del presidente del Cauca, señor César Condo, quien inició una fuerte campaña para enfrentar el clero
a los conservadores y a los liberales independientes que hacían oposición a su gobierno aprovechando lo confuso de la situación política. De otras cosas, la oposición que se da conto tiene que ver, como veremos ahora, con la implementación del Decreto Orgánico de Instrucción Pública, del DOIP, del 70, pero fundamentalmente era porque los conservadores caucanos, acusaron a todos los gobiernos de masones. Y esto se publicitó mucho en la prensa y lograron mover el espíritu religioso católico de las bases populares conservadoras contra estos dirigentes por ser ateos y enemigos de la religión, como era la forma en que ellos buscaban desprestigiar a los masones. Todo esto llevó a que los conservadores miraran la posibilidad de retomar el poder perdido en la guerra del 60. Como es lógico, ellos eran quienes más sufrían la excluyente política radical, pues en la práctica les estaban vedados participar en contiendas electorales con candidatos propios. Esto era una realidad a nivel nacional, con la excepción de los estados de Antioquia y Tolima, donde habían logrado mantener su hegemonía, pero sin tener la posibilidad de imponer su política a nivel nacional. El descontento conservador se expresó al utilizar como pretexto la instrucción pública, ya que el gobierno nacional, mediante el Decreto Orgánico de Instrucción Primaria, expedido en 1870, se había negado a impartir enseñanza religiosa en las escuelas, pretextando el respeto a la libertad religiosa y la necesidad de implementar la educación laica. El Partido Conservador utilizó al clero de toda la Unión para luchar contra estas medidas, acusando al gobierno de haber organizado un plan de enseñanza con el objeto de destruir el catolicismo en el país, en el Cauca. Esta situación se radicalizó gracias a la labor subversiva que adelantó el clero, presentándose la oportunidad de dividir más al Partido Liberal al aprovechar que casi la totalidad de los llamados independientes y aún muchos de los radicales eran católicos. Cuando se crea el Partido Católico, la consigna que sacaron los curas y sacaron los Arboleda eran, particularmente Sergio Arboleda, que era el periodista, publicó una consigna que decía: somos muchos, casi todos. Somos muchos, casi todos. Y esto es un eslogan político impresionante. El efecto que esto tiene sobre las mentes, somos muchos, casi todos los católicos, hizo que el Partido Católico creciera. Y por supuesto la labor de Carlos Albán, un científico muy importante, conservador muy importante, de quien hice una biografía que se puede conseguir en la red, inventor del Zeppelin antes que Zeppelin lo inventara, o del globo aerostático y otra serie de inventos, y un joven bugueño muy interesante desde cualquier perspectiva, como literato, como político. Su vida misma es muy interesante, que es Luciano Rivera y Garrido. Entonces, vamos a tener a Sergio Arboleda, vamos a tener a Carlos Albán y a Luciano y Rivera y Garrido como los portaestandartes de esta consigna. Ellos van a fundar el catolicismo, bueno, en Bogotá, y van a fundar un periódico que se llama La Juventud Católica. Y van a vincular la juventud en este proceso político que ellos están desarrollando, dándole fuerza política al Partido Católico. Esa consigna, entonces, a mí me parece una consigna maravillosa, una creación de una inteligencia que pues, para la época, bueno, en la época había gente inteligente como la había en todas las épocas, pero para la época esta consigna, divulgada por los púlpitos y por la prensa, fue de un impacto político que es muy fácil de medir. Esta posición del Partido Conservador entonces hizo que le diera el conservatismo a su lucha política un carácter político-religioso y utilizó como principales agitadores a los obispos de Popayán y Pasto, Carlos Bermúdez y Manuel Canuto Restrepo, lo que llevó a que las escuelas quedaran casi desiertas y a que muchos liberales empezaran a afiliarse a las organizaciones fundadas por la Iglesia con el nombre de sociedades católicas, tales como Hermanos del Corazón de Jesús, Sociedad de San Vicente de Paúl, Sociedad Católica, y por supuesto aquí se involucró también muchas sociedades en las cuales las mujeres van a participar políticamente, como lo digo en el libro de Mujeres Caucanas y Sociedad Republicana. La utilización de la cuestión religiosa alcanzó tales extremos que las ciudades se vieron llenas de expresiones de sentimiento religioso como retiros, plegarias, procesiones, sermones, pláticas.
que eran aprovechadas por el Partido Conservador para incentivar el descontento contra el gobierno. Una práctica política que me llamó mucho la atención cuando estudié este tema: los retiros espirituales. Los curas citaron a todos los hombres obligatoriamente a retiros espirituales. Y por supuesto, las mujeres obligaron a que sus hombres fueran a los retiros espirituales. Si estamos diciendo que los gobiernos eran gobiernos masones, ateos, anticatólicos, las mujeres reaccionaron y obligaron a que sus hombres fueran a estos retiros. Y allí, en estos retiros, lo que hubo, más que una práctica espiritual, lo que hubo fue un adoctrinamiento ideológico que fue muy importante después. Esta utilización del problema religioso como bandera política llevó a que el descontento popular contra el gobierno radical se expresara en las calles y se concretara a nivel electoral en las urnas. De esta manera, los conservadores lograron representaciones importantes en las corporaciones municipales de Popayán y Pasto, por supuesto, pero también en Tuluá, en Buga, que siempre fue una ciudad conservadora, en Toro y en Cartago. Miremos ahora cuáles son las consecuencias políticas de esto: la guerra de 1876. La tensión política continuó en ascenso a medida que se acercaban las elecciones presidenciales a celebrarse el 7 de diciembre de 1875. El presidente Conto estaba dispuesto a lograr que el estado del Cauca apoyara al general Aquileo Parra, y para lograrlo intentó mostrar a los conservadores como los enemigos comunes de los liberales, buscando que estos defendieran las instituciones vigentes ante una posible revolución conservadora. De paso, la revolución conservadora se venía preparando desde el 70. Manuel Canuto Restrepo, el obispo de Pasto, ya tenía organizado tropas, y los hacendados de Pasto habían armado con los parques nacionales, con los parques particulares, habían armado a todos los terraderos de sus haciendas. Mosquera insistió mucho en mostrar esto, pidiéndole al gobierno nacional que enviara un batallón de la Guardia Nacional. Trujillo insistió, y cuando César Conto es presidente, que lo hace gracias a un acuerdo que tiene con Mosquera, que permitió revivir políticamente a Mosquera porque lo envió como representante a la Cámara, el compromiso es que lograría que el Estado Central mandara el batallón para controlar a los conservadores del sur. No se logró. No se logró ese apoyo del gobierno nacional. Bueno, pese a la turbación del orden público y por el visual estado de guerra en que se encontraba el Estado, y por la beligerancia con que los conservadores adelantaban su campaña electoral, que incluyó enfrentamientos armados con las autoridades de las municipalidades del sur, los liberales independientes votaron por Núñez y obtuvieron la mayoría de votos presidenciales. De esta manera, la candidatura de Parra quedó derrotada en el Cauca, lo que no fue aceptado por los radicales, en especial por Conto, quien alargó los escrutinios del jurado estatal de tal manera que en el momento que debían cerrarse, el 7 de enero de 1876 a las 12 p.m., estos no se habían concluido, lo que permitió declarar en blanco el voto del Estado, dejando a Núñez sin el apoyo caucano en su campaña presidencial. Estas maniobras se sumaron a las que los radicales habían ejecutado en Panamá y Cundinamarca, lo que profundizó aún más la división del Partido Liberal en los niveles nacionales. En el Cauca, la situación se hizo tan tensa que los independientes, liderados ahora por Julián Trujillo, pensaron en derrocar a Conto. Las acciones no se adelantaron debido a lo confuso de la situación política, puesto que se sospechaba que los conservadores aprovecharían la ocasión para lanzarse a la guerra civil. Conto, por su parte, aprovechó la situación, la vacilación de los independientes, para activar aún más la situación de guerra con los conservadores e impedir así su derrocamiento. Para lograrlo, incrementó su campaña anticlerical en su periódico El Programa Liberal, expulsó a algunos sacerdotes y utilizó a las sociedades democráticas para enfrentar a las sociedades católicas, que venían en un grado muy alto de beligerancia. Manuel Briceño, que fue enviado por el Comité Central del Partido Conservador a orientar la táctica que se seguiría en el Cauca, logró un acuerdo con el general Trujillo en el sentido de que si los conservadores se levantaban contra las autoridades del Estado, los independientes no intervendrían. Con esta garantía,
Los conservadores se lanzaron a la guerra en el mes de julio de 1876. El problema más grave lo tenía el gobierno nacional presidido por Aquileo Parra, quien para prevenir la situación debía enviar tropas nacionales al Cauca, lo que podía ser mal visto por los independientes de dicho estado. La solución a este problema llegó de Antioquia cuando los conservadores paisa y tolimenses invadieron el norte del Cauca para derrotar a Conto. Así, la guerra perdió su carácter local y el gobierno nacional pudo intervenir. Debido a esto, los círculos liberales depusieron sus ánimos y se prepararon para enfrentar al enemigo común. Para dirigir las tropas, se escogió al general Eliseo Payán, cuyas simpatías fluctuaban entre los radicales y el independentismo. Tenía la virtud de ser acatado y respetado en todo el Cauca debido a su condición de senador de la Unión. Al mando de los conservadores venía el general caucano Sergio Arboleda, quien se declaró presidente provisorio del Estado y supremo director de la guerra. Arboleda apresó a Eliseo Payán, lo que llevó a que Trujillo fuera nombrado como jefe del ejército, quien derrotó en unión a César Conto, que fue reconocido como el determinador del triunfo sobre los conservadores en la batalla de los Chancos, y a esto siguieron pues los triunfos de Garrapata en el Tolima, Don Juana en Santander y la batalla de Manizales, que permitió controlar a los antioqueños. De esta manera, Trujillo, al derrotar a los conservadores, les quitó el dominio que tenían sobre los estados de Antioquia y Tolima, lo que en la práctica señalaba la pérdida de posibilidades electorales de los conservadores en toda la Unión. Para los liberales, esto significó el triunfo de los independientes sobre los radicales, con la elección de Trujillo como presidente para la República, lo que se verificó en 1878. Los independientes enunciaron su programa político cuando el presidente del Senado, doctor Rafael Núñez, le dio posesión a Trujillo con su conocida frase: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. La famosa frase que pasó la historia: el país se promete de vos, señor, regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Una frase histórica que tiene mucho sentido todavía hoy en día, que dio inicio al periodo conocido como la regeneración. La guerra no finalizó los conflictos internos en el Cauca. Aquí se va a producir una revolución que se va a llamar la Revolución de Abril de 1879. En el Cauca, la situación del liberalismo no era nada clara, pues acontecimientos políticos inesperados se precipitaron desde antes de terminar la guerra. Conto no estaba dispuesto a permitir que el Poder Ejecutivo Estatal saliera de manos radicales. Para lograrlo, llamó a elecciones para presidente del Estado, las que deberían realizarse en marzo de 1877, en momento en que los conservadores no podían votar por estar inmersos en la guerra y en que la mayoría del Partido Liberal se encontraba combatiendo en los estados de Antioquia y Tolima. Llamar a elecciones en momento en que el pueblo caucano no podía participar no era más que volver a aplicar los viejos métodos oligárquicos que se acuñaban en la frase: lo ganado con las balas no lo perderemos con papelito, lo ganado en la guerra no lo perderemos en las urnas. De esta manera, y sin la participación liberal mayoritaria, fue electo presidente del Estado para 1877-79 el señor Modesto Garcés, quien había sido uno de los secretarios de Conto. El enfrentamiento con los radicales se hizo más fuerte en 1878, cuando los independientes lanzaron como candidato a la presidencia del Estado al general Ezequiel Hurtado, frente al candidato oficialista Manuel Sarria. Cabe señalar que esto se dio en momentos en los cuales César Conto había salido del país, quien con su prestigio político y militar hubiera podido evitar la profundización de la crisis. El que Modesto Garcés lanzara un candidato oficial como Manuel Sarria, enfrentado al radical Ezequiel Rojas, fue la gota que derramó el vaso. Los liberales, que habían soportado la declaración del voto en blanco, la persecución y la expulsión de sacerdotes y obispos, las trabas electorales, la confiscación de propiedades a conservadores, la imposición de la presidencia de Garcés,
no aceptaron la imposición de un sucesor. En la práctica esto señalaba que se estaba excluyendo el sector mayoritario del partido. Lo tenso de la situación produjo que los hurtadistas se abstuvieran de participar en las elecciones del 2 y del 9 de marzo, que se realizaron en medio de actos de violencia en Popayán, Quindío, Toro, Santander y heridos en Pasto, Palmira, Buenaventura y otros municipios. La guerra empezó en el mes de abril y llevó a que los independientes buscaran un acuerdo con los conservadores y a que algunos liberales vacilantes se decidieran por fin a ingresar a las filas de los independientes. El caso más importante lo dio el general Eliseo Payán, quien se proclamó jefe civil y militar del Cauca, se colocó a las cabezas de las tropas acuarteladas en Buga. Acto seguido, se dieron una serie de enfrentamientos, de los cuales los más importantes fueron los de Faustino Fajardo, jefe municipal de Palmira, y el de Juan de Dios Ulloa de Cali, quienes engrosaron el ejército de Payán y dieron la batalla definitiva contra Garcés en el sitio del Pindo, cerca de la Manolita en Palmira, el 21 de abril. No sobra mencionar que la rápida victoria se logró gracias al apoyo brindado por Trujillo desde la presidencia de la República. Luego del rápido triunfo obtenido mediante la Revolución de Abril, la región empezó a vivir un nuevo clima político. De hecho, el modo en que se realizó la guerra señaló el nacimiento de un periodo político en el que se buscaba ante todo la paz para la región. El nuevo gobierno se dedicó de inmediato a remediar los males que había causado el radicalismo. Para ello, Eliseo Payán, como jefe civil y militar, expidió el decreto 55 del 31 de mayo del 79, en el cual ordenó la restitución de todas las propiedades confiscadas a los conservadores en la guerra del 76. Este y otros decretos mostraron el ánimo del nuevo gobierno y facilitaron su consolidación política, garantizándole un gran respaldo en las elecciones para diputados a la legislatura y a la presidencia del Estado, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, procurador general, senadores y representantes, en los cuales los independientes triunfaron ampliamente, siendo electo Ezequiel Hurtado como presidente del Estado entre 1879-81 y Rafael Núñez en La Nación para el periodo 80-82. Se empezaron entonces a preparar los cambios que habrían de dar una paz duradera al Cauca, pues se consideraba que la constante inestabilidad política que había el Estado se debía ante todo a las continuas elecciones, que llevaron a eternas discusiones sobre política. La solución al problema estaba en no espaciar más las elecciones, ampliando el periodo del Poder Ejecutivo a 4 años. El triunfo de Payán lo convirtió junto con Núñez y Trujillo en uno de los hombres más importantes de la Unión, de la Nación, de la República. Por esto fue electo presidente del Senado, en cuyo carácter dio posesión a Núñez como sucesor de Trujillo en la presidencia de la República el 8 de abril de 1880. En este acto, Payán expresó sus ideas políticas. Se quejó de la educación, que formaba a hombres solamente para la política y la guerra, lo que a su vez explicaba los personalismos políticos que llevaron a la anarquía de los partidos. Pidió además una educación orientada hacia la agricultura, las artes y los oficios como elementos básicos para el desarrollo de la industria nacional y que se normalizaran las relaciones entre Iglesia y Estado. Así entonces comienza a implementarse la regeneración. Los acontecimientos, podemos poner la otra diapositiva, los acontecimientos políticos sucedidos desde 1876 al 80 y que llevaron el poder a Julián Trujillo en 1878 y a Rafael Núñez en 1880, demostraron claramente que para lograr la regeneración de la República era necesario adelantar cambios profundos a nivel institucional, eliminando la soberanía de los estados y permitiendo la consolidación de una economía nacional que garantizara la conservación del orden público solidario en toda la República. Lo prioritario en este sentido era la reforma de la Constitución de Río Negro en 6 puntos básicos: orden público solidario, garantías a la propiedad privada, prolongación del periodo presidencial de 2 a 4 años, creación de un Estado Distrito Federal, fijación de los casos en que los estados podían legislar sobre cultos, disminución de las formalidades para reformar la Constitución. Algunos de estos puntos ya se habían hecho en el Cauca.
porque la legislatura del Estado, ya controlada por los independientes, ampliaron mediante la ley 17 del 80 que el periodo presidencial se ampliara a 4 años, esto en una política interna del Estado. A pesar de esta propuesta, el Congreso Nacional solo logró la expedición de la ley 17 del 80 sobre orden público solidario, que en la práctica significó una reforma a la Constitución de Río Negro, porque en otros puntos no se logró absolutamente nada, lo que mostraba que los radicales aún tenían mucha fuerza en el Senado y en la Cámara. En lo que refiere al Cauca, pues ya dijimos que se había logrado ampliar el periodo presidencial, pero la paz se logró establecer, aunque había constantemente algunos conatos de alteración en algunas regiones específicas subregiones específicas del Estado. Es obvio que el liberalismo independiente siguió fiel a los principios de la regeneración. Esto fue reiterado cuando los líderes independientes abandonaron los cargos públicos para mallar a Bogotá y sostener en el Congreso la obra de Núñez. Este respaldo no duró mucho, ya que algunos liberales empezaron a desconfiar del presidente, pues temían que adelantara una política antiliberal. La desconfianza hacia Núñez tomó más fuerza cuando efectuó los nombramientos de dos destacados conservadores, don Miguel Antonio Caro como bibliotecario nacional y don Carlos Holguín, caucano por cierto, como embajador y ministro plenipotenciario en Inglaterra y en España. En el fondo, la división del sector liberal en el gobierno se presentó por divergencias ante la concepción que del Estado y del papel del gobierno tenía Rafael Núñez. Este entendía que era necesario hacer de Colombia un país fuerte económica y políticamente hablando, unificando su política interna para hacer una gran obra de progreso nacional que permitiera competir con las grandes potencias imperialistas mediante la creación de una economía autónoma. Y este era el proyecto que establecieron el Partido Liberal Independiente Caucano cuando surgió en Palmira a partir de 1871. Este fue su programa y este es el programa que acogió Rafael Núñez. Por eso yo me atrevo a decir que el Partido Liberal Independiente nació en esta ciudad del Cauca, en Palmira, en el año 71. Para lograr este programa era necesario impulsar el desarrollo industrial, lo que significaba acabar con el dogma que afirmaba que, comillas, Colombia es un país agrícola sin ningún porvenir industrial. Sería necesario, dadas las particulares condiciones económicas y financieras, la creación de un banco nacional con privilegio de emisión de papel moneda de curso forzoso, y además que se adelantara una política proteccionista a la incipiente industria nacional. Esto significaba, en pocas palabras, el fin del libre cambio, la tesis fundamental del liberalismo. Más del radical que del popular, pero al fin y al cabo era una tesis del liberalismo. Como se mencionó antes, la oposición a las anteriores tesis no llegó únicamente del radicalismo, ellas produjeron una inmediata división en el sector independiente, ya que con su aplicación el sector bancario y comercial se vería fuertemente afectado. Esto explica que Salvador Camacho Roldán, fundador del Banco de Colombia, que Miguel Samper, fundador del Banco de Bogotá, que Julián Trujillo, promotor del Banco Hipotecario en el Cauca, junto con Pablo Arosemena, Teodoro Valenzuela y otros destacados independientes, proclamaran en unión del radicalismo la candidatura de Francisco Javier Zaldúa a la presidencia de los Estados Unidos de Colombia para el periodo 82-84, a la que tuvo que acogerse finalmente el señor Núñez. Aquí, pues lástima que nuestro querido amigo Rodrigo Llano no nos acompañe, porque quería aclararle el tema de Trujillo, con el cual hemos tenido alguna discusión en alguna conferencia en la que él participó de una de las logias masónicas sobre historia, y que él decía que Trujillo era desconocido por los liberales y por los historiadores de Colombia porque había propiciado el acceso a la regeneración conservadora. Aquí, con estos textos y estas fuentes que yo tengo, mostramos cómo Trujillo se opuso finalmente al gobierno de Núñez por el giro que le dio conservador a su gobierno. Pero bueno, la discusión la haré con Rodrigo en otro momento
Al fin y al cabo, pues somos muy amigos para tener este tipo, y podemos tener este tipo de discusiones. Esto llevó a que en el estado del Cauca se prolongara el periodo de paz, que se vio interrumpida únicamente por esporádicos enfrentamientos entre los obreros del ferrocarril y los bogas del Dagua, quienes veían que la empresa ponía en peligro la continuidad de su trabajo. El periodo de paz tendió a romperse hacia el mes de octubre, cuando los comerciantes se negaron a aceptar la moneda de níquel enviada por el gobierno central. En el fondo de todo esto se movía la actitud política asumida por los comerciantes, que era en todo contraria a la regeneración. Esto determinó comerciantes que además habían estado en la fundación del Partido Liberal Independiente, no olvide. Esto determinó que muchas de esas personas fueran acusadas de ser enemigas del gobierno nacional. Otro hecho que vino a turbar la paz fue el sufrimiento de bandas de delincuentes que se dedicaron a asaltar y robar propiedades en Palmira y en Cali. El deterioro del clima político coincidía con la campaña para las elecciones a corporaciones municipales a celebrarse en noviembre del 81. Durante la realización de esta campaña, la Unión Liberal se rompió, haciéndose inminente la alteración del orden público, lo que llevó a que los generales radicales Tomás Rengifo y Belisario Zamorano decidieran abstenerse de participar, dejando el campo libre a los independientes y asegurando de esta manera la continuidad de la Unión Liberal en la República, de tal forma que se garantizara el triunfo del doctor Saldúa. Es decir, se deponen todos los ánimos para que un liberal, un reconocido liberal de carácter radical, corrija el rumbo en el manejo del Estado que estaba haciendo Rafael Núñez. Además de reavivarse las antiguas diferencias entre radicales e independientes, el sector independiente parece también dividido en dos facciones: la que seguían las orientaciones de Salvador Camacho Roldán y Miguel Samper, es decir, el sector bancario, y que la que lideraba Rafael Núñez con su política regeneradora. En el Cauca, Julián Trujillo representó al primer grupo, reitera la tesis de que Núñez se opone finalmente a la regeneración conservadora, y Eliseo Payán sigue apoyando a Núñez en el segundo sector. El gobierno del doctor Saldúa no continuó la línea política de Núñez. Antes bien, puede decirse que trató de destruir su obra de gobierno. Esto radicalizó las luchas entre los liberales, ya que el presidente representaba dentro de los independientes a la línea más identificada con el radicalismo, en lo que toca aspectos económicos, en tanto que se identificaba con los banqueros y comerciantes enemigos del Banco Nacional, del papel moneda de curso forzoso y de la protección a la industria nacional. Esto mostró el alcance en la ruptura en el partido de gobierno, lo que llevó a una serie de escaramuzas entre el Ejecutivo y el Congreso, que estaba dominado por los nuñistas. Este enfrentamiento entre ambos sectores liberales produjo en los campos caucanos una serie de rumores acerca de una guerra civil que llevaron a que la frágil paz existente se viera en peligro, ante lo que independientes, radicales y conservadores declararon no tener interés en promover ninguna revolución, lo que fue ratificado por el conservatismo nacional el 13 de junio de 1882. Pasamos a la otra diapositiva. La tensión política continuó en aumento al acercarse a la campaña electoral de 1883. En Cali y Popayán circulaban panfletos que intensificaron las pasiones partidistas y la alarma en todo el estado, incrementando a la vez la división liberal hasta el punto de que las posibilidades de unión con mirar a las elecciones se hicieron imposibles. El año de 1883 era, según la ley 50 del 73, un año electoral por ser impar. El régimen electoral ordenaba realizar las siguientes elecciones: cada 2 años, presidencia de la Unión y de los estados. El primer domingo de marzo, elección de diputados a la legislatura. El segundo domingo de marzo, presidente del Estado, magistrados del Tribunal Superior y procurador. El tercer domingo de marzo, senadores y representantes. El primer domingo de septiembre, presidente de la Unión. Cada año, el primer domingo de noviembre, elección de miembros de las municipalidades. Es decir, esto era una cascada de elecciones, un ambiente político absolutamente convulso, que era imposible, por las confrontaciones que se daban, por los intereses políticos que se movían, establecer una paz entre los ciudadanos. Esto era una politiquería al extremo. Este cúmulo de eventos electorales hicieron que el año de 1883 fuera de intensa actividad política, pero la importancia de este año en particular radicaba en que se iba a elegir el presidente del Estado por un periodo de 4 años, como dije ahora.
Los dos sectores liberales eran los únicos que tenían posibilidad en este sentido y ninguno ignoraba lo que estaba en juego en el Cauca. Si el Cauca caía en manos radicales, se perdía uno de los más importantes baluartes de la regeneración, lo que podría definir la continuidad de este proyecto en la República. Esto llevó a que las elecciones fueran tomando un marcado carácter violento, que se incrementó desde el momento en que la revista semanal La Época proclamó la candidatura de Eliseo Payán y el periódico liberal le opuso la candidatura del general Tomás Rengifo. La discusión se incrementó entre los independientes debido a que el candidato radical era un conocido comerciante unido al capital extranjero, lo que hacía que no fuera mal visto por el nuñismo. La división alcanzó tal profundidad que se llegó a rumorar que Francisco Javier Cisneros, el contratista del ferrocarril, se había vuelto radical y que había puesto a los obreros de la empresa al servicio de Tomás Rengifo. La vinculación al capital extranjero no era un supuesto, ya que Rengifo era socio del controvertido comerciante extranjero Ernesto Cherritos, del cual por ahí circula un trabajo que yo escribí sobre el tema, y que era un verdadero poder eleccionario en el Cauca, y quien lo apoyaba abiertamente en la campaña. Y sabemos que Francisco Javier Cisneros no solamente era, era el empresario cubano norteamericano que estaba construyendo el ferrocarril del Pacífico. Pero la tensión política se dio gracias a un acontecimiento imprevisto en el nivel nacional, en el nivel caucano. Se murió el presidente Saldúa y se murió el presidente caucano Tomás Rengifo. Esto dejó libre el paso a Eliseo Payán a la presidencia del Estado. La muerte de Saldúa produjo un vacío de poder en el Ejecutivo que debería ser llenado por Rafael Núñez como primer designado, quien rehusó posicionarse para no inhabilitarse como candidato a las elecciones de 1884. Debido a esto, asume el poder el segundo designado, el doctor José Eusebio Tálora, quien en determinado momento llegó a tramar con los radicales la traición a Núñez, en medio de un periodo de vacilaciones que fue conocido como la Evolución o Tálora. Este periodo mostró cómo el radicalismo estimuló y utilizó en su provecho la división del Partido Independiente para tratar de alcanzar la presidencia de la Unión y frenar desde allí la política regeneradora. Esto es lo que explica que ante las tentativas fracasadas para que Otálora traicionara a Núñez, el radicalismo, en lugar de lanzar candidato propio, buscara un independiente ambicioso que estuviera dispuesto a secundar sus planes. Lo encontró en la persona del general Zono Wilches, lo que puso en peligro la candidatura de Núñez, en tanto que ponía en contra del regenerador los estados de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Tolima y ahora el de Santander con Wilches. Esto obligó a que Núñez aceptara los votos del Partido Conservador que le permitieron finalmente asegurar su elección para el periodo de 1884-86. El Núñez, que venía teniendo veleidades conservadoras desde el 82 al 84, ahora las hace evidente en este momento cuando acepta ya de plano y abierto los votos de los conservadores. Y al Partido Conservador tiene como candidato oficial a Rafael Núñez. La guerra de 1885. La táctica iniciada por los radicales hizo que Núñez se viera obligado a compartir el poder con los conservadores como un único medio para asegurar la continuidad de la regeneración. Este puso a los radicales en tal estado de exaltación que le llevó a estimular la revolución como único medio visible de alcanzar el poder. Consecuente con esto fue el deterioro del clima político en todo el país, lo que concluyó en la guerra de 1885. El triunfo en el Cauca, el triunfo de Payán en el 83 y su posición ese mismo año no pudieron minimizar el hecho de que los radicales habían conquistado la mayoría de las municipalidades en Cali, la más importante del Cauca. Sin embargo, la capacidad de maniobra del presidente se hizo manifiesta al colocar a los miembros más representativos de su movimiento político en los puestos claves del Estado y de la municipalidad. Baste decir que Juan de Dios Ulloa fue nombrado secretario de Gobierno del Estado y Benjamín Núñez, jefe municipal de Cali. El nombramiento de Benjamín Núñez buscaba rescatar esta municipalidad para el movimiento regenerador,
puesto que gozaba de un gran respaldo popular, como que había sido uno de los adalides de las sociedades democráticas. El Estado se vio sometido desde el momento mismo en que Payán asumió el poder a una serie de ataques políticos de los radicales, quienes amenazaban con rebelarse. Sin embargo, el ánimo conservador de Payán llevó a que en torno a su nombre se unieran independientes y conservadores, lo que permitió que algunos de estos últimos, que habían sido expulsados del territorio, pudieran regresar. En estas condiciones se produjo un levantamiento en el estado de Santander que inició la guerra del 85. Payán, a pesar de las dificultades internas que tenía, ofreció el respaldo político del Estado y militar a Núñez. La violencia en el Estado fue cada vez más fuerte. Durante la realización de las elecciones a las municipalidades el 2 de noviembre se sintió con fuerza en Palmira e incluso se esperó que Cali fuera atacada. Durante estas elecciones los independientes se habían vuelto a dividir, en lo que sin duda influyó la tirante situación nacional. La guerra en el Cauca se inició pues en el 85. Payán y Juan de Dios Ulloa, a nombre del gobierno, iniciaron inmediatamente la organización de los ejércitos y explicaron a los caucanos la falta de justificación del movimiento. Dijo: la presente guerra, sin principio de justicia alguno con que izar una bandera, no es otra cosa que una guerra social. Los anarquistas atacando el orden regular, los enemigos de la propiedad y de la familia, y los demoledores de creencias religiosas de los pueblos. Esos son los factores principales de esta sangrienta contienda que, confiando en vuestra lealtad y patriotismo, espero me ayudéis a develar. Para efectuar la revolución, los radicales caucanos se concentraron en ciertos sitios claves como Timbío, Piendamó, Antón Moreno, Chiribío y Calicanto, en la región montañosa de Popayán. En Tuluá, incluso hay un buen trabajo sobre esta guerra, en el centro del valle y en Cartago al norte. Pero el peligro real estaba en el norte por la posibilidad existente de que los antioqueños invadieran el estado, como había ocurrido en todas las guerras que conocemos. Los pronunciamientos en el Cauca no fueron muy importantes. Por ejemplo, el de Tuluá, que fue dirigido por Federico Pizarro, contó con 200 hombres, quienes fueron derrotados por José Eleuterio Ulloa en la batalla de la Ribera. Pero la situación se complicó con la llegada de la Guardia Colombiana, compuesta por 500 hombres con buen armamento y que venían al mando del coronel Guillermo Márquez. Se complicó porque este se vendió a unos comerciantes radicales, es decir, prácticamente lo compró Ernesto Cherruti, y efectivamente lo compró. De esta manera, este coronel de la Guardia Nacional traiciona al gobierno regenerador que venía a defender. Ulloa los venció el 23 de enero en la batalla de Sonso. Finalmente, todos los sublevados del centro del valle fueron vencidos en la batalla de Viges el 7 de febrero, en la cual combatió un coronel conservador. Se llama Rafael Reyes, quien había fundado la primera multinacional que hubo en Colombia para exportar quinas. Y en la medida en que este negocio se había venido abajo, no le quedó otra cosa que meterse en política y particularmente en la guerra, actuando como coronel. Aquí comienza la vida política militar de uno de los presidentes más importantes que tuvo la República de Colombia. Este coronel, Rafael Reyes, venía comandando tropas que había colectado en Buga y en Palmira. Fueron entonces vencidos los sublevados del Valle y gracias a esto Eliseo Payán y Juan de Dios Ulloa pudieron derrotar una incursión de antioqueños el 27 de febrero de 1885 en Cartago. Y allí también estuvo este general Reyes que comienza a destacarse políticamente. Aún quedaron algunos radicales en los montes cercanos a Popayán, al mando de Ezequiel Hurtado, antiguo nuñista, quien se había declarado presidente legítimo de Colombia, en un acto de esos que se hacen en la guerra. En la región de Buenaventura se acuartelaron otros, entre los que destacó Belisario Zamorano, representante del ferrocarril, quienes estaban bloqueando la comunicación del Cauca con el exterior.
fueron atacados por Payán y por Ramón y Juan Eleuterio Ulloa y por Rafael Reyes. Estos tres últimos, Ramón y Juan Eleuterio Ulloa y Rafael Reyes, de allí continuaron a Panamá y dieron la batalla de la campaña de la costa, que va a terminar con el triunfo en Bogotá y la derrota de los radicales. Miremos ahora cuáles son las consecuencias de la guerra del 85. Como resultado de la guerra, podemos poner la otra diapositiva. Como resultado de la guerra, Núñez quedó establecido en el Poder Ejecutivo Nacional, pero comprometido con los conservadores, quienes tenían el control del ejército. El papel de Núñez en este momento era un tanto secundario. En una biografía que escribe Indalecio Líbano Aguirre, una hermosa biografía, por cierto, sobre Núñez, da a entender la situación que llevó a que Núñez aceptara las armas del ejército. Y era que, como no tenía el control de la Guardia Nacional, su esposa, Soledad Román, le dice: ojo, contamos con el ejército de mi partido, que lo controlaba Felipe de Angulo, y efectivamente se hizo esta alianza entre los dos. Y el otro tema, que tiene una frase que a mí me parece muy interesante, es la que produce Alfredo Vázquez Carrizosa en el estudio sobre el poder presidencial en Colombia, donde dice que Núñez pronunció la frase: desde este momento, cuando entregué el mando del ejército al general Angulo, quedé como el leño inerte que arrastra la corriente. No sé de dónde sacó la frase, no tuve tiempo de preguntarle algunas veces que conversé con él, y bueno, ya no hay forma de saber de dónde sacó la frase, pero aparece en su texto del poder presidencial en Colombia. Bueno, entonces, como resultado de esto, Núñez quedó establecido en el gobierno nacional, pero comprometidos con los conservadores. El papel de Núñez fue secundario, pero lo fundamental es que entre los cadáveres de los colombianos muertos durante la guerra se encontró también el de la Constitución de Río Negro. Se creó entonces un vacío constitucional que llevó a que el poder no se sustentara en la ley, sino en las armas. Esto, que podía justificarse durante la guerra, no podía continuar durante los periodos de paz. Por tal motivo, los liberales independientes, particularmente los caucanos, presionaron la reunión de una convención nacional que reformara la Constitución y restituyera la legalidad, poniendo fin a los gobiernos de los jefes políticos y militares que se habían amañado en el poder después de la guerra. Los caucanos consideraban que sus esfuerzos por sostener el orden regenerador habían sido grandes, y que era el Cauca, el estado donde la regeneración estaba mejor cimentada políticamente, y que por lo tanto la convención debía reunirse en Cali. Estas aspiraciones no se lograron, pues Núñez convocó un Consejo Nacional de Delegatarios que debería reformar la Constitución de Río Negro, lo cual, como se recordará, había dejado de existir desde el 9 de septiembre. A él asistieron como delegados caucanos el presidente del Estado, Eliseo Payán, el secretario de Gobierno, Juan de Dios Ulloa, y Rafael Reyes, quien se había hecho en el Cauca. El peso político de la representación caucana fue reconocido en el momento de la instalación del Consejo. Ulloa fue electo presidente del mismo, y Eliseo Payán fue nombrado vicepresidente de la República por un periodo de 6 años. Puede decirse que hasta aquí llegaron las concesiones a los regeneradores, puesto que el proyecto de reforma que elaboró Núñez y que fue presentado por José María Samper fue enterrado en medio de fuertes debates, imponiéndose finalmente el elaborado por el delegado conservador Miguel Antonio Caro. La Constitución de Río Negro no fue reformada, sino eliminada. En su lugar, se expidió una nueva constitución que creó la República de Colombia y fue aprobada el 7 de agosto de 1886. Esta fortalecía el Estado, centralizando el poder político para establecer la seguridad, el orden y la libertad responsable. El poder quedó prácticamente concentrado en el presidente, el cual nombraba a los ministros, los gobernadores de los departamentos y todos los demás miembros del Poder Ejecutivo. Cabe decir que esa Constitución hizo que desapareciera el Estado soberano del Cauca. Al perder vigencia la Constitución de Río Negro, la soberanía de los estados dejó de existir. Y estas entidades soberanas pasaron a ser
reconocidas como departamentos dependientes de la Presidencia de la República. El concepto entonces de soberanía cambió, pues ya no radicaba en el pacto de unión de los estados soberanos, sino en la nación. Los estados soberanos se transformaron en unidades administrativas llamadas departamentos, regidos por un gobernador nombrado por el presidente. En síntesis, se trataba de una constitución que creaba una república centralista con un fuerte régimen presidencial. Pero es necesario notar que esta constitución no legisló sobre tres aspectos fundamentales: el régimen administrativo municipal, la libertad de imprenta y sobre el sistema electoral, que eran claves para su plena vigencia. El primero impidió que el aparato administrativo funcionara. El segundo no permitió la libre expresión de la oposición y negaba la plena vigencia de las libertades individuales. Y el tercero impidió que funcionara la rama legislativa al no haber elecciones. Todo esto llevó a que el Poder Ejecutivo gozara de facultades extraordinarias que, unidas a la aplicación del artículo 121 sobre estado de sitio, creó un férreo régimen presidencial que fue caracterizado, comillas, como la legalidad marcial y que fue desde un principio factor de división entre las filas regeneradoras. Miremos cuál es la posición de los independientes caucanos frente a esta Constitución. Luego de aprobada la Constitución, Eliseo Payán fue nombrado gobernador del departamento del Cauca, esto unido a su nombramiento de presidente de la República. Recordemos, Eliseo Payán era presidente del Estado por un periodo de 4 años. Dejó de existir la Constitución, se perdió la soberanía, el Estado pierde su presidente. El presidente de la República lo nombra entonces gobernador del Cauca. Pero como era vicepresidente de la República, quedó señalado como la figura más importante de la regeneración después de Núñez. Eliseo Payán, este caucano, que había estado en la creación del Estado soberano del Cauca, que buscó establecer la paz como base de la convivencia para poder lograr el desarrollo económico y social y propender por el desarrollo del Cauca, este ya era la figura más importante después de Núñez en toda la República de Colombia. Su nombramiento y su desempeño como presidente entre el 6 de enero y el 4 de junio de 1887 obedeció a una táctica de Núñez orientada a eliminar al más importante de los caudillos regionales al darle perspectivas políticas más amplias. ¿Qué hizo Núñez? Núñez lo que hizo fue, primero, nombrarlo gobernador del Cauca, pero por el Consejo Legislativo había sido nombrado vicepresidente de la República por un periodo de 6 años. Lo que hizo Núñez fue sacarlo del Cauca y nombrarlo presidente de la República, mientras él gozaba de un periodo de retiro. Con esto Núñez entonces buscó eliminar al caudillo militar más importante que quedaba en esos momentos en el liberalismo nacional. Le dio unas perspectivas nacionales sacándolo del entorno caucano. Durante este periodo, comprendido entre el 7 de agosto de 1886 y el mes de febrero de 1888, se presentaron las primeras reacciones contra el gobierno del Partido Nacional que había sustentado la nueva Constitución, iniciándose la lucha contra la legalidad marcial. Ella produjo en el Cauca una generalizada reacción que se enfocó en lograr la plena aplicación de la Constitución, pues la falta de un código electoral llevó a que el Poder Legislativo no pudiera ejercer y que su papel fuera desempeñado por un Consejo Legislativo, nombrado por el presidente. La acción del Ejecutivo en este sentido se extendió tanto que llegó incluso a nombrar los consejeros municipales, llevando a estos cargos a destacados miembros del Partido Nacional, digámoslo, del Partido Conservador. Esto explica que los conservadores alcanzaran puestos públicos en municipalidades que antes le estaban prácticamente veladas. Por ejemplo, en Cali, el general Lucio Velasco fue nombrado prefecto, el equivalente a jefe municipal, y Elías Reyes fue nombrado consejero de Palmira, para citar pues solamente 2 casos. Por su parte, la falta de un código de régimen municipal impidió que el aparato administrativo funcionara. Un artículo transitorio de la Constitución ordenó que mientras se expedía la ley respectiva, los municipios del departamento debían regirse por una ley del 73 que reglamentaba las antiguas corporaciones municipales. El problema consistía
en que la nueva constitución las corporaciones municipales habían sido abolidas y habían sido reemplazadas por asambleas departamentales y por consejos municipales, a los cuales les atribuía la administración de los departamentos y los municipios respectivamente. Al no haber elecciones, estos cargos, estos cuerpos, no pudieron conformarse, lo que entorpeció el funcionamiento de las entidades respectivas, porque al no haber consejo, por ejemplo, no podía haber cobro de renta, entre ellas la del trabajo personal subsidiario. Por lo tanto, no se podían pagar sueldos de los empleados, no se podían mejorar los caminos, no adelantar obras públicas, ni vías de comunicación, se entorpecía el comercio. Bueno, todo lo que hace un gobierno cuando no existe. La solución que a todo esto dio el gobierno estaba inscrita dentro de su política centralizadora, pues hizo que todo dependiera del Ejecutivo. Así los alcaldes fueron autorizados para administrar las rentas, ejecutaran acuerdos y administraran las entidades puestas bajo su mando de acuerdo a su propio criterio. Se produjo por todo esto una total anarquía en la administración pública. A todo lo anterior se unió el abuso del artículo 121 de la Constitución, que permitía al presidente asegurar la legalidad en tiempos de guerra. El uso de este decreto no tenía ninguna justificación en tiempos de paz, máxime cuando la regeneración no tenía enemigos capaces de oponérsele, ni siquiera en prensa, ya que tampoco existía la libertad de imprenta. Los independientes caucanos esperaron que durante el 87 el Consejo Legislativo expediera las leyes que se han mencionado. Sin embargo, cerró sus sesiones sin pronunciarse al respecto, lo que llevó a que la prensa independiente, dentro de las limitaciones que determinaba la ley, asumiera la lucha por su conquista. La respuesta a este clamor fue la detención de muchos de los descontentos, justificada en la supresión, en la represión a una supuesta conspiración que produjo encarcelamientos en Bogotá, Popayán y Cartago de antiguos radicales. Entre los detenidos se encontraban los antiguos presidentes del Estado caucano que he venido mencionando, Modesto Garcés y Ezequiel Hurtado, siendo apresados también dos reconocidos jefes independientes, es decir, que apoyaron a Núñez, luchadores por la regeneración, el general Benjamín Núñez, el gran general caleño, y el doctor Carlos Delgado Carvajal. También fueron detenidos, es decir, todas las figuras que tuvieran alguna representación caucana en el escenario nacional fueron detenidos y expulsados del país. La desconfianza ante la existencia de un proyecto de revolución amenazaba dividir el Partido Nacional del Cauca, y los caucanos no creían que existiera un proyecto de revolución. Ante esto, Núñez envió un telegrama el 27 de septiembre de 1887 a Eustaquio Palacios, en el cual refrendaba con su firma la existencia de un complot. Esto apaciguó un poco los ánimos y justificó que todos estos caucanos importantes fueran detenidos y expatriados del país. Sin embargo, el sosiego público y la paz solo volvieron en forma más o menos firmes por el mes de diciembre, pero la lucha contra la legalidad marcial se había iniciado. Para los liberales independientes era evidente que la práctica de la legalidad marcial negaba los principios por los que habían luchado para lograr la regeneración. La paz, el orden, la tolerancia política, las libertades individuales no tenían ninguna vigencia como principios políticos, pues en su lugar se buscaba lograr la implantación de un régimen rígido sustentado por la represión. Como se mencionó antes, la Constitución fue concebida para que se aplicara solamente en forma parcial, ya que en su elaboración se habían privilegiado aspectos que garantizaban el ejercicio de un fuerte poder presidencial. La Constitución así concebida y aplicada se ha convertido entonces en un factor de disolución más que de unión, y ya había producido las primeras reacciones que se incrementaron en diciembre del 87, cuando el general Eliseo Payán asumió la presidencia de la República, dejando encargado de la gobernación del Cauca al liberal independiente Aquilino Aparicio, su secretario de gobierno. Esta posesión de Payán inició el periodo que se conoce en la historia política de Colombia como la payanización. Eliseo Payán se había caracterizado por ser partidario de la conciliación nacional. Consideraba que la plena vigencia de la Constitución
solo se lograría mediante el concurso de todos los colombianos y estaba seguro de que todos concurrirían a la reconstrucción del país. En tal sentido, se pronunció en la locución hecha el 6 de enero del 87, en la cual trazó la línea de conciliación que seguiría su gobierno. Comillas, el nuevo régimen no distingue castas ni fracciones políticas. La Carta Fundamental de la República ampara los derechos de cada uno y las garantías sociales. A ella ajustaré mi conducta como gobernante. Ayudadme sin reservas los que améis la patria, que ella os dará la recompensa. Soy aquí la demostración de que la República Unitaria no olvida a sus convencidos y leales servidores. Cierro comillas. Estaba convencido de que la plena vigencia de la Constitución no se lograría si no se expedían las leyes que hacía falta. Consecuente con esto, citó al Congreso, lo que también significó llamar a elecciones. Además, decretó la libertad de imprenta con base en el artículo 42 de la Constitución, lo que motivó la renuncia del ministro de Defensa, Felipe Angulo. Todo, pero el decreto más importante dictado por Payán y que evidenció más claramente el cumplimiento de sus ideas acerca de la conciliación nacional fue el de 1 de enero de 1888 sobre indulto, cuyo artículo decía, cuyo articulado decía, artículo primero, concedo indulto a todos los ciudadanos que por orden del gobierno permanezcan detenidos fuera del país por motivo de orden público. Artículo segundo, concedo igualmente indulto a todos los individuos que han sido sentenciados por consejos de guerra por motivos políticos, dándose cuenta de la disposición de este artículo al Consejo Legislativo para su aprobación e aprobación. Reiterando su compromiso en la lucha por la plena vigencia de la Constitución y señalando la desconfianza que producía el gobierno provisorio que se había formado y que ocultaba en su fondo abusos de poder, dijo, la República está en paz. Es pues ineludible el poner en vigencia la Constitución. Esta dispone que el Congreso se reúna el 20 de julio, pero si no se diera inmediatamente la ley de elecciones, sería preciso esperar hasta el año entrante para la reunión de este Congreso. Y entre tanto la nación seguiría gobernada provisoriamente por ese gobierno provisorio ya largo, y a todos nos gusta vivir bajo un régimen conocido. Esto no es cuestión de partidos. El poner una constitución que a todos obligue, gobernantes y gobernados, es un consuelo, es una garantía para todos. Reiteró además la exigencia de que Núñez respetara la obra de su gobierno, puesto que, comillas, los dichos decretos no contrarían la política del doctor Núñez y que ni siquiera pueden lastimar su amor propio. Esto decía Eliseo Payán. El intento de ejercer el poder mediante la Constitución Nacional señaló el ocaso de Payán, pues fue sustituido en la gobernación del Cauca y derogado su nombramiento de vicepresidente. En su reemplazo, se nombró a Juan de Dios Ulloa para la gobernación del Cauca. Ulloa era el jefe del liberalismo independiente caucano después de Payán y su compromiso regenerador no suscitaba duda alguna. En la vicepresidencia de la República se nombraron dos conservadores como sustitutos, Caro y Holguín. La supervivencia de la regeneración quedó asegurada entonces en los presidentes de mano dura y de divisa azul. Así desapareció de la vida política el último caudillo liberal del siglo XIX y tal vez el más civilista. El hombre que política y militarmente había asegurado la regeneración en Colombia. Con él, el Partido Liberal Independiente desapareció de la escena política nacional, pues quedó convertido en un oscuro apéndice del Partido Nacional. Su bandera política fue recogida por César Conto, quien regresó al país en 1888 y lideró desde posiciones civilistas por medio de la prensa la oposición contra el régimen regenerador. Sus sucesivas detenciones y amenazas de asesinato lo llevaron al exilio, donde encontró la muerte en Solo Amigo en 1891 en Guatemala. En adelante, los liberales, ante la falta de garantías, escogieron el camino de la guerra, los que lo llevó a las terribles confrontaciones de 1895 y de los 1000 días que bañaron de sangre a Colombia. Para esos momentos, el Cauca perdió el protagonismo político que lo había caracterizado durante el siglo XIX y en especial cuando fue reconocido como el Estado soberano del Cauca. Muchas gracias.